Ella es una de las personas o políticas a la que, bueno, digamos, más hemos escuchado durante el año 2020 en Castilla y León. Su grado de conocimiento ha subido de forma espectacular en un solo año y mucho me temo que durante 2021 nos va a seguir interesando mucho todo lo que opine y lo que nos cuente semana tras semana. Ella es la consejera de Sanidad, Verónica Casado, que, bueno, por primera vez está aquí en Cuestión de Prioridades. Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, José Luis. Muchas gracias a ti, y estar en un programa como este de Cuestión de Prioridades me parece hoy absolutamente pertinente. Bueno, pues me alegro muchísimo. Bueno, lo primero, ante esta borrasca que estamos sufriendo de nieve, ha habido muchas complicaciones en la atención sanitaria. Yo no sé si en estas últimas horas en los servicios de traumatología están llegando muchas caídas, muchas lesiones. Y le pregunto más, ¿se ha demorado, se ha paralizado de alguna forma la vacuna, la implantación de la vacuna? No, la ha retrasado un poco porque bueno, la vacuna tenía que haber llegado esta mañana y ha llegado a todos los sitios menos a 2 provincias, ha llegado esta tarde. Entonces eso siempre retrasa algo, pero yo creo que el impacto ha sido menor. En algunas zonas, que siempre son complicadas porque hay nieve, pues ha sido más complicado. Ha habido muchas llamadas al CCU, al Centro de Coordinación de Emergencias y Sanitarias, bueno, pues con caídas, con sospechas de necesidad de traslados y demás, pero yo creo que se ha resuelto, quizá con algo más de demora de lo habitual, pero se ha ido resolviendo bien. Se quejaba estos días el jefe de urgencias del Clínico de Valladolid, en las redes sociales, de la lentitud de las vacunas en los profesionales sanitarios. Y decía en su Twitter, lo vamos a poner en pantalla, leo textualmente, compruebo, bueno, él dice de forma, bueno, con puta envidia, dice, ese es el término que utiliza, que se han vacunado compañeros de Valencia, Andalucía, Cantabria y Madrid. Bueno, primero, ¿qué le parece esta reflexión? Y yo no sé si será posible llegar al 70% de la población vacunada tal y como preveía el Gobierno central, bueno, con el ritmo que llevamos. Bueno, yo creo que es una reflexión poco reflexionada. Yo creo que está claro lo que los expertos y todos los responsables de salud pública decidieron en su momento de cuáles eran las prioridades de vacunación. La primera prioridad eran las personas de residencias, y yo creo y yo quiero ahora dar las gracias a muchas personas que están contribuyendo a esa vacunación en una población tan grande y tan dispersa como la nuestra. Estamos los segundos en toda España en cuanto a vacunación, hemos vacunado muchas residencias. Y lo que hay que mirar son los datos, y los datos están ahí, y aquellas comunidades que no han vacunado a sus residencias pues han hecho algo que es mucho más fácil, que es empezar a vacunar a sus profesionales. El por qué se prioriza en un momento determinado a las personas de las residencias es por su extrema fragilidad. Hemos visto que han tenido un exceso de mortalidad a lo largo de las anteriores olas, y nuestra prioridad absoluta, que compartimos totalmente con lo que se decidió en el Ministerio de Sanidad y en ese grupo de salud pública, que era la primera población a proteger. Esa población a proteger vamos a acabar ahora, en esta semana, la primera vuelta de vacuna. Ya saben que son 2 vacunas, y inmediatamente empezaremos con los profesionales. La semana que viene empezaría ya los personales sanitarios. Esta semana esperamos empezar ya. Esta semana vamos a empezar ya con los profesionales, y sobre todo los profesionales de primera línea. Pero la diferencia es la alta letalidad que hay en esa población, la prioridad absoluta que tienen que tener, y evidentemente a los profesionales les tenemos que están protegidos y les tenemos que proteger también, pero forman parte de los grupos de prioridad. Pero lo que se estableció es primero vacunar a los profesionales y a las personas que están en las residencias, e inmediatamente después a los profesionales. Que esto haya alguna comunidad que se lo haya saltado y no haya llegado y tenga unos índices muy bajos de la población más prioritaria, pues eso habrá que preguntárselo a ellos por qué lo han hecho, pero nosotros lo que creemos es que llevamos una buena estrategia y que vamos a intentar conseguirlo. El limitante que tenemos son las vacunas, el número de vacunas que nos llegan. ¿Castilla y León podría vacunar más de las dosis que recibe? Podríamos vacunar a bastantes más, entre otras cosas porque para vacunar a las residencias hemos creado los 54 equipos COVID, que son enfermeras que recogen las vacunas y hacen rutas.
Pero a los profesionales se les vacuna desde el sistema sanitario y se les vacuna en los servicios de prevención de riesgos laborales y en los servicios de medicina interna, de medicina preventiva. Por lo tanto, se podrían acabalgar, pero el no hacerlo es porque recibimos todas las semanas vacunas, pero si recibiéramos más cantidad de vacunas, evidentemente podríamos. Los profesionales están teniendo una actuación absolutamente magnífica. Ellos nos dicen que estarían dispuestos a vacunar los fines de semana. Incluso el sindicato de enfermería estaba diciendo que mañana, tarde y noche. Y yo estaría encantada de poderlo hacer, pero mi limitante es que no tengo vacunas, tengo todas las semanas un número de vacunas que nos llega, que el cómputo total de las que nos van a llegar de Pfizer va a ser suficiente para vacunar a toda la población, desde luego a los ancianos y a los profesionales de residencias y a los profesionales vamos a bastar, o sea, tenemos número suficiente, pero el problema probablemente es también el laboratorio que toda Europa está pidiendo. El laboratorio fabrica, pero probablemente no pueda hacerlo a mayor velocidad. Yo me imagino que esa es la respuesta. Vamos a hablar de la noticia de esta tarde, de última hora. Acaba de usted de llegar casi de ese gabinete de crisis con la reunión de los expertos. Mañana en el Consejo de Gobierno previsiblemente se van a aprobar nuevas medidas restrictivas y acabamos de ver que toda Castilla y León supera ya ese nivel rojo de incidencia, por lo que desde el miércoles cierra la hostelería en su interior, los centros comerciales en todas las provincias, hasta ahora eran Ávila, Segovia y Palencia. De nuevo la hostelería, de nuevo los centros comerciales son los damnificados de estas medidas. Los centros comerciales, que por cierto ya el Black Friday se tomaron medidas restrictivas en este sentido y ahora en plena campaña de rebajas. Los damnificados yo creo que son todas las personas que enferman y las que mueren. Yo creo que son los grandes damnificados de esta terrible pandemia y yo creo que ese es el enemigo a batir. Lo que es evidente es que el contacto social genera mayor contagio y eso es algo absolutamente demostrado y lo vemos ahora con las cifras. O sea, nosotros hasta el 31 de diciembre teníamos unos muy buenos datos y de repente el 1 de enero esto empieza a cambiar y tanto es así que yo ya el 2 estaba muy nerviosa, convoqué una reunión con los expertos, con los técnicos de la consejería y con los gerentes de todos los hospitales y de atención primaria y los asistenciales y les pedí que me dijeran ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué podemos hacer si había alguna idea más que pudiera ser novedosa y que no se nos hubiera ocurrido? Lo cierto es que se repitieron las mismas sugerencias y desde luego lo que ellos, sobre todo evidentemente los clínicos, disminuir el contacto social como sea. Hay que disminuirlo. De hecho, salió varias veces el tema del confinamiento como medida que se podría poner en marcha. El confinamiento ahora mismo no está para ponerlo, pero sí que es una medida que a mí me gustaría saber que la tengo. Esto es como cuando uno tiene un cáncer y se va a hacer cirugía, pero me gustaría saber que también puedo hacer quimioterapia, radioterapia y tenerlo a mi alcance. Habla de confinamiento estricto. Hablo del confinamiento estricto, del domiciliario, pero que nunca sería como el que recordamos de marzo, porque lo que se ha visto, y además es que se ha demostrado, ¿qué hicimos? O sea, lo que nos decían los expertos, tenéis que volver a repetir lo que hicisteis en el mes de octubre, noviembre, cuando las cosas empezaron a subir, que alcanzamos unas cuotas muy altas, se pusieron en marcha estas medidas y estas medidas funcionaron. Y además fue, cuando ves las gráficas, ves toque de queda, la meseta se estabiliza y se pone en marcha las medidas excepcionales de nivel 4 y empieza a caer en picado. Es una medida que hoy la propia ministra Carmen Calvo ha dicho que no va a haber confinamiento domiciliario durante esta tercera ola. Es verdad que hay muchos expertos que dicen que sería recomendable un confinamiento, ellos hablan de corto y severo. Sí. Usted insiste en que las herramientas las tiene que proporcionar el Gobierno para que esto pueda... Claro, si hacemos un confinamiento estricto y severo, como proponen muchos expertos, evidentemente un juez nos va a decir no tenéis autoridad para poderlo hacer. Entonces esto se tiene que hacer desde el estado de alarma y se tiene que hacer a nivel central y a nivel de gobierno. Y por otra parte, porque yo creo que tenemos que hacer las cosas muy parecidas en todos los sitios. Esto de que un toque de queda a las 11, a las 10, esto vuelve loco a todo el mundo. Entonces nosotros hemos pedido siempre uniformidad de criterios.
Y esto lo hemos pedido, nos han dicho que no, pero no lo pedíamos para tenerlo inmediatamente. O sea, nosotros sabemos que hay determinadas etapas que tenemos que cubrir, pero bueno, lo queríamos tener como herramienta jurídica para si en algún momento vemos que esto sigue creciendo, porque es que está creciendo mucho, o sea, está creciendo de una manera... Claro, consejera, pero vamos a analizar ahora por qué está creciendo tanto. Ustedes se han agarrado siempre a los expertos, ¿no? Digamos que aquí los expertos existen, tienen nombres y apellidos. Muchos de ellos, algunos de Castilla y León, aconsejaban mantener las medidas restrictivas y evitar los contactos sociales durante las Navidades, pero la Junta de repente optó por salvar las Navidades. Y ahora, bueno, pues los contagios son los que son. Yo le pregunto, ¿por qué relajaron tanto si era previsible que esto que estamos viendo, que estamos sufriendo, iba a suceder? Bueno, si no llegamos a relajar, aparte de que nos matan, vamos a ver, a mí esto me hace mucha gracia. O llegamos tarde o llegamos pronto, pero lo que está claro es que parece que nunca se hacen las cosas y siempre hay detractores de un lado y otro. Lo que tenemos claro es que se fijaron una serie de criterios, que los criterios les hemos seguido y que salvamos las Navidades, no hemos salvado las Navidades. Teníamos muy buenos indicadores, teníamos incidencias acumuladas muy bajas, habíamos bajado mucho en los hospitales, o sea, teníamos una situación en la que podíamos pasar de la alerta 4 a la 3 y así se hizo, y se hizo por eso, no por salvar las Navidades. Hemos podido salir, entrar, comer, viajar... Claro, pero porque esas eran las medidas que habíamos establecido en el Sistema Nacional de Salud, en el Consejo Interterritorial, como las medidas que se ajustaban al nivel de alerta 1, al 2, al 3, al 4. Cuando tú tienes indicadores para poder decir 3, pues hacemos 3. ¿Usted no se arrepiente como el presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que había dicho que se arrepentía por haber sido tan permisivo estas Navidades? Sí, pero si nosotros no abrimos la hostelería con estos datos que teníamos buenos, pues hubiera sido un problema importante socialmente. O sea, eso está claro. Yo siempre he apostado por la prudencia. A mí me parece que sobre todo en la desescalada tenemos que ser muy lentos, muy lentos, y en la reescalada muy rápidos. O sea, eso está claro, pues no podemos esperar, a ver si tenemos 800. Pronto no, sabemos que está subiendo y aunque no alcancemos unas cuotas altas, es el momento de hacer cosas. Y la desescalada, pues vamos aprendiendo y probablemente cuando hagamos una desescalada, la próxima que hagamos, pues la tendremos que hacer mucho más lenta, pero también porque no se cumplen las normas, porque teníamos perimetrada la comunidad y había anuncios en Madrid diciendo hay tour gastronómico por Segovia. Y tour gastronómico por Segovia llevó a que Sepúlveda tuviera muchísimos casos. Entonces, faltan controles también, estará conmigo en que faltan controles a la hora de... se ha sancionado mucho, pero probablemente el control... pero también es verdad que a veces no tienes suficiente policía si tú no quieres hacer las cosas. No sé si me explico. O sea, la responsabilidad social está claro. El problema lo entendemos todos. Y si no aplicamos lo que tenemos que aplicar, y si te dicen que te quedes en tu casa, no es un capricho, no es un capricho. Y si te saltas el confinamiento, y te saltas, no el confinamiento, perdón, cuando has perimetrado una comunidad y pasas de un lado a otro, estás asumiendo riesgos y estás haciendo que otros asuman riesgos. Y hay otros que cuando se asumen esos riesgos pueden acabar en el hospital, pueden acabar en la UCI y pueden acabar muertos. Es decir, que esto no es ninguna tontería, es algo muy importante que tenemos que entender todos, es una labor de todos, porque esto o lo hacemos juntos o lo tenemos muy complicado. No hay un tratamiento específico, afortunadamente ya tenemos la vacuna, ojalá tengamos muchas y la podamos extender a ese 70 o al 80 o a todo lo que podamos. Pero mientras no lo tengamos, las únicas medidas para evitar el contagio es evitar el contacto social. Hemos visto cierta división o tensión dentro del Consejo de Gobierno en estas últimas semanas a la hora de tomar medidas. Yo no sé si está siendo difícil consensuar estas medidas restrictivas entre los miembros del Partido Popular y de Ciudadanos, entre Alfonso Fernández Mañueco y Gea, Alfonso Fernández Mañueco y Verónica Casado. Yo esa percepción desde dentro no lo he notado, no la he sentido nunca jamás, nunca.
Se lo digo porque el otro día cuando usted anunció que iba a llevar al Consejo Interterritorial ese confinamiento estricto, sí. Rápidamente la Junta mandó una nota, digamos que desmintiendo o matizando. Vamos a ver. El día siguiente salió el presidente a dar la rueda de prensa. Yo lo que dije es que yo no anunciaba el confinamiento, sino que anunciaba que el grupo de expertos en el que habíamos hecho la tormenta de ideas habían salido una serie de medidas y una de ellas era el confinamiento. Y que yo iba a proponer al Ministerio que el que estudiara la posibilidad legal de que pudiéramos tener el confinamiento. Sí, no había un choque ni muchísimo menos. O sea, yo creo que tomamos las decisiones y las deliberamos muchísimo, hablamos muchísimo, sacamos muchísimos datos, los analizamos por un lado, por otro, pero desde luego no hay ninguna confrontación ni muchísimo menos. Usted ha tenido muchos encuentros y reuniones con el ministro Illa. La oposición le está pidiendo encarecidamente que dimita, que deje ya de ser ministro, una vez que ella es candidato del Partido Socialista de Cataluña de cara a las elecciones catalanas. Incluso Francisco Igea lo ha dicho en las redes sociales. ¿Usted cree que debe abandonar el barco en plena tercera ola? Francamente no. Y es una persona con la que yo me llevo a nivel personal bien. Es decir, me parece que es una persona muy trabajadora, es consensuador, pero... Ahí no sigue usted la directriz de su partido, entre comillas. Bueno, yo soy independiente y lo que intento es seguir siempre las cifras y seguir lo que creo que debo de hacer. Entonces, bueno, y es lo que he hecho siempre porque yo creo que es lo mejor, es decir, intentar siempre ser lo más objetivo posible para intentar seguir. Yo no creo que sea el momento de hacer cambios, o sea, no lo creo. Y yo creo que no es el peor momento ahora mismo para marcharse de un Ministerio de Sanidad en el que hay que tomar muchas decisiones, hay muchas cosas que hacer y francamente yo no puedo justificar esa decisión. Aunque mañana va a tener una rueda de prensa, entiendo que va a salir usted a explicarlo con muchos periodistas. Hoy vamos a hacer un amago con 3 periodistas solamente. Un placer. Silvia, por ejemplo. Consejera, buenas noches. Buenas noches. Me gustaría preguntarle, sumidos como estamos ya en esa tercera ola, teniendo en cuenta que además lamentablemente esto se va a traducir pues, en una presión hospitalaria también, en que se tensione más aún la atención primaria, ¿usted cree que esto puede hacer que se resienta el ritmo deseado de vacunación contra la COVID? No creo. No creo porque yo creo que la planificación y la organización es muy buena y los equipos COVID están muy bien conformados. Y luego tenemos unos profesionales absolutamente magníficos que nos piden y nos dicen cómo puedo colaborar este fin de semana si queréis. O sea que yo creo que no se va a resentir, no lo creo, que tengamos un impacto. Lo que sí que vamos a tener impacto sobre el sistema sanitario es evidente porque tenemos el número de camas de la UCI está todavía demasiado lleno para enfrentarnos a una tercera ola. A mí me tiene eso completamente preocupada porque si teníamos en la segunda ola, no teníamos casi a nadie con COVID en las UCIs. Es que ahora tenemos 140, 146, 150 personas que están en las UCIs. Y ustedes saben que antes de que tuviéramos la pandemia teníamos 166 plazas de UCI que cubríamos solo el 80%. Entonces, ahora resulta que tenemos UCIs extendidas, que tenemos un porcentaje muy alto de cobertura por COVID y tenemos un miedo muy importante. Por eso hay que romper esto y hay que conseguir tener menos contagios. Y luego se está produciendo una cosa que a mí me tiene muy preocupada. Puede ser que porque la gente se haya retraído por las Navidades, haya consultado menos, haya preguntado menos, pero estamos teniendo muchísimos casos que van de su casa a la UCI, no pasan por la planta. Es decir, la gravedad está siendo muy importante. Por lo tanto, el perfil de las personas, incluso de la propia enfermedad, está variando. Está variando. La gente también es más joven. Tenemos un porcentaje de contagiados que son muy jóvenes. O sea, tenemos entre 18 y 30 años a mucha gente, 40, 50 también a mucha gente. Afortunadamente en personas mayores que probablemente se lo tomen muy en serio, está habiendo menos, el porcentaje es algo menor. Entonces, a mí me parece que estamos viviendo mayor gravedad, no sé si por el propio virus o porque hemos consultado menos y por lo tanto eso significa que es más grave. Entonces, bueno, estamos en una situación en la que el propio sistema sanitario, tanto la atención primaria como las emergencias, como las puertas, los servicios de urgencias, como neumología, medicina interna y UCI, está en estos momentos muy presionado. No podemos aumentar esa presión, no debemos aumentar esa presión, porque si no, la gente no va a morir solo por el COVID, va a morir por no COVID.
porque evidentemente cuando hay una repercusión sobre el sistema sanitario, las personas se pueden morir por cáncer, por infarto, por todas esas enfermedades que necesitan una respuesta muy inmediata, respuesta que cuando tienes sobresaturado un sistema no la puedes dar o la das con mucha más dificultad. Justino. Consejera, buenas noches. Buenas noches. Me gustaría hacer un comentario breve y una pregunta, ¿no? El comentario, quizá sigo echando de menos autocrítica por parte de la Junta de Castilla y León respecto a la apertura de las Navidades. Y una pregunta que sí me gustaría hacerle. Si los expertos, el grupo de expertos en los que ustedes se asesoran, están proponiendo un confinamiento general, incluso dentro de las propias casas, ¿cómo es posible que se siga permitiendo la presencialidad en las aulas, la presencialidad en los exámenes, cuando sabe usted mejor que nadie que la unión o el mogollón, permítame que lo diga en ese término, esa masificación de exámenes se está produciendo? Bueno, vamos a ver. Primero aclarar que los expertos no consensúan totalmente el tema de que tengamos de alguna manera que cerrarlo todo. O sea, con el confinamiento no hay un consenso dentro de los expertos. Lo que yo dije es que en el listado de propuestas que había, varios expertos propusieron el confinamiento. Lo que sí nos han dicho todos los expertos, y está totalmente consensuado por ellos, es que lo que tenemos que hacer es aplicar las medidas que aplicamos en el mes de octubre-noviembre porque han funcionado. Es decir, ellos los que nos han pedido es que apliquemos las medidas del nivel 4 con medidas excepcionales cuando los criterios nos indiquen eso. Y los criterios han empezado a indicarnos esto a partir del 1 de enero, no antes, no antes. Si antes decidimos, yo puedo decir que me siento muy culpable, pero es que de verdad que hemos peleado todo lo que hemos podido para tener una serie de criterios que a lo mejor no son los más correctos, pero esos son los criterios que nosotros seguimos, los criterios epidemiológicos y sanitarios. Cuando las cosas están muy bien, cuando estás entre los últimos en incidencia acumulada de toda España, que hemos estado a principios de octubre estuvimos los primeros y luego a medida que pasó el tiempo, en noviembre estábamos los últimos, o sea, y cuando hemos empezado de diciembre estábamos los 4 últimos. En ese momento tú le prohíbes a las personas que no hagan su Navidad. Pues no teníamos herramientas para poderlo hacer, que ahora a posteriori siempre es muy fácil decir, uy, lo tendríamos que haber hecho. Pues probablemente sí, pero era una medida muy complicada de tomar. Es decir, volver a decir que cerramos la hostelería con una incidencia acumulada de 80, Entonces, consejera, ¿por qué permiten a las universidades que sigan haciendo presencialidad en las aulas, incluso en los exámenes? A la universidad se está pidiendo los antígenos, se está pidiendo el hacer una prueba antes de incorporarse. Por lo tanto, también hay una medida preventiva que es esa. Y también porque se ha visto que el entorno docente no es donde más se producen los contagios. En las universidades es más alrededor del entorno docente, es decir, son más las fiestas, son más las reuniones que puedan hacer, pero no tanto dentro de la universidad. Por lo tanto, y ahí sí que he de decir que contamos con una colaboración total y absoluta por parte de las universidades y les hemos planteado el hacer el cribado oportunista, que en este caso es hacer antígenos de segunda generación a todos los estudiantes, con lo cual es una manera también de, si tú eres positivo, lo siento, cuarentena, aislamiento y cuarentena a tus contactos. Voy a pedir brevedad a Monse en la pregunta y también en la respuesta. Sí, yo soy muy breve y muy concreta. Usted ha dicho textualmente ahora, tuvimos que relajar en Navidad porque si no nos matan. Se puede imaginar que, hablando metafóricamente, los hosteleros de esta comunidad es precisamente eso lo que están pensando en este momento. Primero, ¿qué les diría? Y segundo, ¿cómo les puede explicar que según sus propios datos, si el 70% de los contagios se están produciendo en el ámbito familiar, sobre todo familiar, eso lo han dicho ustedes, que sean los establecimientos hosteleros, la restauración, los bares, lo que se cierra cuando los contagios se están produciendo mayoritariamente por contactos familiares? Sí, pero la mitad de esos contactos son familiares y la otra mitad son sociofamiliares. El sociofamiliar tiene mucho que ver dónde me reúno con otras personas, que pueden ser de mi familia. Normalmente al restaurante pues podemos ir solos, la unidad convivencial habitual.
pero a veces unimos más burbujas, unimos a más gente. Por lo tanto, las probabilidades que haya de contagio puede existir. Pero sobre todo lo que tenemos que reducir es el contacto social. Y el contacto social se produce en determinados entornos. Y yo lo siento, pero en esto del confinamiento inteligente yo creo en él. Es decir, yo creo que tenemos que minimizar nuestras salidas lo más posible, tenemos que minimizar los contactos lo más posible, estar en nuestras casas, quedarnos en nuestras casas, hacer lo imprescindible y evitar el contacto. Y donde se producen más contactos, pues es en determinados sitios. Y no sé si usted ha ido a alguna cafetería, a algún restaurante estos últimos días. ¿Qué le dicen los hosteleros? No voy. No va, vale. Claro. No, si es que No se atreve. No es que no me atreva, no, porque es curioso que alguna vez he salido muy poco, pero voy por la calle y hay gente que me dice, tenías que ser más dura, no, tenéis que ser más blandos, pero en general hay mucho cariño. O sea, yo creo que gran parte de la gente entiende lo que estamos haciendo. El sector, consejera, se imagina que está muy pero enfadado y que está sufriendo mucho, son conscientes. No, y yo lo entiendo, pero también es verdad que está claro que tenemos que evitar el contacto, tenemos que evitar el contacto social, y evitar el contacto social hace que tengamos menos contagios. Y desde luego yo soy la responsable de sanidad y yo ahora mismo tengo mucho miedo del colapso del sistema sanitario. Y si tenemos un colapso del sistema sanitario, esto se traduce en muertes. Pues Verónica Casado, podrá gustar más o menos lo que dice, sus argumentos, pero es luego que es clara, que da la cara. Mañana, descanse hoy porque mañana va a tener otro rosario de preguntas de los periodistas, y mucha suerte este año, que si usted tiene suerte seguramente también la tengamos al resto de los castellanos y leoneses. Yo lo único que le he pedido este año es aburrimiento, pero de momento no me lo concede. Bueno, normalidad, Muchas gracias. Gracias.